experiencia, imágenes que vamos a tener hoy día. Saludo a cada uno de los participantes y gracias por tener y darse el tiempo a acompañarnos. Desde mi querida gran amiga Eda Chávez, el maestro Zamora, nuestros mitocayos y todos los presentes. Un afectuoso saludo. La sociedad guatemalteca me pidió realizar una charla sobre el ultrasonido de hombro y sobre todo la patología. Entonces, vamos a hacer, todos sabemos, ¿no?, que el ultrasonido de hombro es cada vez más indicado, ¿no es cierto? Cada vez tenemos más usos. La omalgia es probablemente, no es que probablemente, sino que el dolor de hombro más o menos corresponde, algunos dicen que más del 50% de la consulta de los ortopedistas. Entonces, una patología muy frecuente, crea limitaciones funcionales, muchas veces tiene un antecedente traumático, pero también a veces también va por una masa, una hinchazón, y también el ultrasonido diagnóstico sirve para lo que es la terapéutica, ¿no? Como las funciones extraarticulares, a veces controles por quirúrgicos, algunos procedimientos como barbotajes. Lo que más se suele lesionar y lo más común el manguito rotador o las estructuras acromiales, también el intervalo rotador que es importante, a veces una de las regiones que la dejamos pasar o no o la solayamos. Luego también tenemos las articulaciones acromioclavicular, las fosas y todas las estructuras que componen este, la, el hombro. El hombro también solamente para repasar un poquito, yo por lo menos lo examino entonces. Bueno, también es mi edad, sí, en 5 posiciones y más o menos y examinamos 4 caras del hombro, ¿no? Examinamos la cara anterior, la cara superior, la cara lateral y la posterior. Acá simplemente tenemos un poquito una esquematización y tenemos que ser conscientes nosotros y siempre cuando nosotros evaluamos el hombro, ver también que cada cara y cada región del hombro va a tener una finalidad y vamos a ir por una determinada estructura. Eso es importante también tener presente, colegas. Y empezamos, entonces vamos a empezar a ver algunas imágenes de patología frecuente en el hombro. Y vamos a empezar por lo primero, ¿no es cierto? Manguito rotador. Entonces acá vemos nosotros un video, tal como estamos esquematizando una vista en la cara anterior, vemos los planos superficiales, piel, plano subcutáneo, el músculo deltoides, vemos un tendón tremendamente engrosado. Miren el espesor del supraespinoso versus el espesor del músculo deltoide y se nos esboza muy claramente una lesión. Esta lesión de primera impresión, entonces, de hecho es intrasubstancia, pareciera afectar en la cara o la superficie bursal y entonces es una típica lesión parcial y que no se nos debe pasar y le debemos hacer un barrido siempre interesante. Luego tenemos acá 2 lesiones muy frecuentes también en el manguito rotador, como son las patologías cálcicas, ¿no es cierto? Una calcificación de tipo blanda, que acá tenemos la misma calcificación, pero en una vista ya panorámica, desde la parte superior a la parte inferior, entonces vemos la clavícula, el espacio acromioclavicular, el acromion, el deltoides, el mismo supraespinoso con la calcificación que estamos viendo, pero entonces con la ecografía no queda ahí, sino que a esas calcificaciones le podemos hacer fácilmente un barbotaje o un lavado. Esta no es la misma. Es una calcificación blanda, importante saber reconocer cuándo una calcificación es blanda y cuándo no es tan blanda, ¿no es cierto? Las calcificaciones blandas, si bien son ecogénicas, pueden tener los bordes calcificados muchas veces, con más contenido cálcico, pero no nos opacan, no nos crean la sombra posterior, que sí nos crea una calcificación dura. A nivel del manguito rotador, entonces, tenemos un distinto tipo de lesiones. ¿Qué es lo importante y qué debemos describir nosotros cuando tenemos una lesión del manguito rotador? Sobre todo del supraespinoso, que es lo más frecuente. Primero, la estructura afectada, ¿no es cierto? Si es el supraespinoso, si es si se ve dígame, si quisiera saber, ¿está viéndose bien la presentación? ¿Las imágenes? Sí, doctor. Sí se Ya. ve, doctor. Ahí ya, perfecto. Entonces me entró la... Puede ser también el intervalo rotador. Entonces, tenemos que no solamente dedicarnos a ver qué es lo que se afectó, sino también
qué estructuras colindantes y cuánto abarca la lesión. La patología del manguito rotador y la tendinosis no solamente son lesiones, también pueden ser tendinosis. Estas No entiendo por qué eso tendinosis está pasando. pueden ser de distintos grados, pueden estar o no estar vascularizadas y podemos tener, acá vemos una lesión también del manguito rotador, pero ya a nivel del subescapular, ¿no? Vemos la cara anterior del húmero, ¿no? Con la tuberosidad menor y vemos una lesión en la superficie bursal del subescapular. A veces también tenemos lesiones calcificadas no tan grandes como la que vimos, entonces es importante describir, por lo menos mencionar cuánto mide la de mayor tamaño. Y en este caso, miren, estamos viendo lesiones que afectan la entesis y muchas veces entonces es frecuente ver este tipo de calcificaciones. Importante ver si es que está afectada o no la cortical y cuánto afecta la cortical. Acá vemos una vista transversa del mismo supraespinoso, no es la misma lesión, por si acaso estos casos son distintos, y entonces vemos lo que algunos conocen como una lesión transfixiante, ¿no es cierto? O sea, está más o menos en la porción media central del mismo tendón y abarca completamente y vemos tranquilamente cómo se afecta y cómo se nos vislumbra también el cartílago articular. Otras lesiones de espesor completo, importante decir a qué distancia está de la inserción. Y bueno, acá ya también esta misma lesión es muy frecuente, entonces podemos hacer los procedimientos terapéuticos y aquí entonces estamos haciendo un procedimiento de colocar justamente un analgésico para mientras el paciente recibe su tratamiento definitivo. Igualmente acá son 2 vías de abordaje de la bursa, entonces es sencillo y es un mecanismo muy efectivo, que alivia mucho. Los médicos, uno de nuestros primeros objetivos y quehaceres como médicos es calmar el dolor, aliviar la vida de los pacientes. El intervalo rotador se ubica en la porción anterior propia del hombro. Está conformado básicamente por 5 estructuras. La posición, para verla, la tenemos esquematizada acá. Entonces tenemos en la porción central la cabeza del bíceps, la porción larga, pero en la porción intraarticular el ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral inferior, el supraespinoso y el subescapular. Entonces podemos ir viendo y vemos las 5 estructuras y tenemos que saber reconocerlas y ver cuánto están o no están afectadas, ¿no es cierto? Entonces acá vemos fácilmente cómo vemos un adelgazamiento irregular del ligamento glenohumeral, también del ligamento coracohumeral, presencia de líquido, ya la simple presencia de líquido en el intervalo rotador nos tiene que hacer sospechar de todas maneras de alguna lesión. Y entonces cuando nosotros barremos se clarifica un poco más la lesión, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Acá tenemos otra lesión también del mismo intervalo rotador, entonces estamos en en la parte más alta y más medial de la cabeza larga del bíceps, vemos la superficie humeral. Una preguntita, ¿el puntero se ve? ¿Se Sí, ve está el como una mouse? punta de flecha, sí, así Ya, es. ya, se ve el puntero, ¿no? Porque no, para no estar... Entonces vemos y podemos comparar, miren, acá vemos los dos hombros, un estudio comparativo. Entonces, acá tenemos el ligamento superior, que es el córaco humeral, está, digamos, presente. El ligamento glenohumeral superior definitivamente no está. En el otro lado están los dos, pero un poquito más bien al revés, engrosados, hinchados, que puede tener distinta interpretación, como un hombro congelado. Y entonces acá vemos la misma vista, pero en longitudinal. Entonces estamos en la cara anterior, desde la cabeza larga el bíceps, ya prácticamente en la corredera, la zona interfase. Acá estamos en la posición intraarticular y no vemos los ligamentos. Y al revés, en el otro que vemos las estructuras longitudinales, vemos la cabeza larga del bíceps en la porción articular y los dos ligamentos, ¿no? El coracohumeral y el glenohumeral superior. Entonces, imágenes para ir fijando y muchas veces se nos van pasando estas imágenes. Acá, esta imagen lo he puesto adrede porque, como si bien mencionamos, nosotros cuando vemos una lesión del manguito rotador, tenemos que describir. Primero, la ubicación de la lesión, ¿no? Importante eso. Es cerca o a nivel de la inserción, o a qué distancia está en la inserción, está en la zona crítica, que más o menos está a unos 3 centímetros de la inserción, o no. Compromete los dos bordes, o sea, el espesor completo o no.
la superficie de los dos extremos, ¿cómo es? Si es una superficie bien definida, posiblemente nos esté hablando de una lesión ya más crónica. Si los bordes son irregulares, algo más reciente, o que estén desflecados. Y como vemos acá, porque como estamos hablando del manguito rotador, si compromete o no afecta al manguito rotador, como estamos viendo acá. Entonces la lesión, miren, va y afecta todo el lado lateral del intervalo rotador. ¿Por qué es importante esto? Porque esto determina el tipo de conducta y el tipo de reparación que va a hacer el cirujano ortopedista. Acá ya nos vamos un poquito más a la cara anterior, entonces vemos la cabeza larga del bíceps. Vemos claramente el bíceps en sí, aparentemente no tiene nada, quizás un poquito de engrosamiento, alteración del patrón fibrilar. Vemos incremento de líquidos sí dentro de la vaina y vemos unas calcificaciones gruesas, ¿no? Dentro de la misma vaina del tendón del bíceps. Esta es una patología que no se ve tan frecuentemente, pero existen quienes sostienen que estas calcificaciones son las que se van expulsando desde el manguito, desde el supraespinoso, y uno de los caminos que agarran es justamente la corredera bicipital, porque no habría, digamos, un mecanismo fisiológico propio para que exista una calcificación tan gruesa en este espacio. Acá creo que hay otro video, vamos a ver, vamos a regresarlo. Bueno, acá no reproduce, pero acá entonces no, acá sí vemos un tendón del bíceps engrosado con alteración del patrón fibrilar y que se nos escapa un poco porque tenemos una lesión parcial, tanto el ligamento transverso como del retináculo. Entonces el paciente cuando hace la rotación externa, entonces el tendón se nos va medialmente. Acá tenemos más lesiones de la cabeza larga, entonces una imagen completamente anormal. Vemos la vaina irregular, el mismo tendón también tiene alteración, hay hipertrofia sinovial. Y entonces vemos que acá está luxándose completamente. Vemos la corredera y esta maniobra la podemos repetir reiteradamente. Las calcificaciones y los procedimientos también los podemos hacer para esta porción, ¿no? Y acá ya vemos un tendón roto, ¿no? La cabeza distal retraída distalmente. Hay un vacío, una solución de continuidad y es la típica imagen de Popeye que le llamamos, ¿no? Ya el paquete muscular está distal. Más lesiones y alteraciones a nivel de la cabeza larga, entonces vemos vaina engrosada, incremento de líquido heterogéneo con hipertrofia de la sinovia. La misma corredera, miren, importante ver, porque la corredera y los mecanismos degenerativos de la superficie ósea de la corredera es muchas veces la que va lesionando y afectando al mismo tendón, ¿no? Entonces miren, y también se nos volvió a luxar. Pero si nos fijamos por ahí, hay un cachito, ¿ven? Esos cachitos son los que justamente cortan. Otra lesión también del supraespinoso, la posición del estudio. Es importante ver, por ejemplo, y utilizar el Doppler, porque entonces acá no solamente tenemos una lesión con los bordes más definidos, pero miren, está con todo el proceso hiperémico de una inflamación aguda a nivel de la entesis. Esto es una lesión longitudinal casi de espesor completo. Y acá tenemos entonces lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, la lesión del supraespinoso, formaciones vasculares con contenido cálcico, probablemente en proceso expulsivo. Están ya saliéndose del tendón. En el manguito rotador o en la zona del manguito rotador, no, las lesiones no solamente son del tendón, de los tendones propios, también podemos ver muy frecuentemente lesiones óseas. Esto es una fractura a nivel de la tuberosidad mayor. Y vemos muy claramente en los dos planos un paciente que ha tenido, por supuesto, antecedente traumático. Los entesofitos también son muy frecuentes. Perdón, esta es la misma fractura, perdón. La misma fractura que está, sino que ya en video. Claramente, ¿no es cierto? Esto es importante porque esto no se ve en una placa. Entonces el paciente muchas veces está con mucho dolor, le toman la placa, el médico lo valora y dice, no tiene nada, y lo mandan a la casa y está con una fractura que debe ser tratada de forma distinta a una simple contusión. Más lesiones del manguito rotador, otra rotura. Acá ya es una rotura más amplia, con más retracción. Ese es otro dato importante. Tenemos que decir cuánto está retraído, cuánta separación hay para adentro.
¿no es cierto? Y luego también otro detalle importante, distintos tipos de roturas. Otro detalle muy importante también ver ya cuando la rotura es completa, es ver decir cuántos se está retraído, si que la cabeza, como dicen, está limpia, que solamente vemos una reducción del espacio acromiomeral y irnos al paquete muscular. Cuando tenemos una lesión con retracción, tenemos que ir a ver el paquete muscular. Acá vemos entonces una lesión más amplia. Acá ya estamos viendo patología subacromial. Vemos bursas distendidas, paredes gruesas, conceptos. El contenido es heterogéneo. Acá esta es una lesión de una bursa que está hiperémica. Cuando nosotros veamos una bursa tan distendida, con paredes gruesas y vascularidad en las paredes, sí o sí tenemos que hablar en primer lugar de un cambio de tipo reumático, ¿no? Acá nuevamente estamos haciendo un corte prácticamente en la porción más superior de la corredera, vemos parcialmente la cabeza larga, vemos la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, y igualmente una bursa completamente distendida con paredes gruesas. Las bursas tan llenas de líquido, sobre todo denso y con paredes gruesas, de todas maneras tienen que hacerse un descarte de proceso reumático. En tu patología subacromial también hay cambios degenerativos. Acá miren, ya esta es una paciente muy mayor, era más de 80 años, que tenía bloqueado el hombro. Entonces miren, el acromion, la cabeza humeral, no hay espacio, no, obviamente no hay tendón, y no solamente no hay tendón, sino que no existe un conflicto persistente, ¿no es cierto? Y un conflicto que incluso erosiona un poquito la cabeza del húmero, un hombro bloqueado por el dolor. Este es otro tipo también de conflicto, porque acá tenemos un conflicto, el conflicto puede ser parte blanda con parte ósea, o sea, el tendón o bursa con el acromio, puede ser óseo, y acá también es otro tipo de conflicto, que ya eso a veces lo creamos nosotros, cuando dejamos las anclas mal colocadas o, bueno, a veces también hay la mala suerte de que sale. Entonces el paciente posoperado tiene dolor, y no solamente tiene dolor, sino que refiere que tiene un clic. Dice, doctor, yo le ando mi brazo y siento un conejito, y está ahí. Entonces son las anclas que se retrajeron y no están completamente colocadas. También a veces salen completamente. Es un hallazgo, ¿no?, del ancla, y acá el elemento de fijación sí se salió. Más patología subacromial, acá nuevamente para ver el impacto. Yo, por ejemplo, para ver este pinzamiento subacromial, ya no hago la maniobra de Aver o de Nir para ver, ¿no? Esta es una imagen muy característica, vemos claramente cómo se produce el choque y el conflicto. Yo recomiendo simplemente usar la técnica del profesor Monres y ver y medir el espacio entre el borde anteroinferior del acromio y el borde del supraespinoso. Debe ser con un hombro fisiológico que trabaja bien, donde no hay conflicto más de 4 milímetros. Pero los que desean pueden hacer esta maniobra, hacerla bonita y que salga bien, que no nos dé falsos positivos, hay que saber hacerla. Acá igualmente entonces otra bursa sumamente distendida. Vemos el acromio, el supraespinoso, y completamente llena de líquido la bursa y distendida. Seguimos entonces ahora para la cara superior. En la cara superior del hombro básicamente vamos a ir a ver entonces articulación acromioclavicular, lo que les mencioné, el pinzamiento, ¿no? Y también acá estamos haciendo entonces una vista especial, que la hacemos inmediatamente por delante o anterior al acromion y a la apófisis coracoides. ¿Y qué es lo que estamos buscando acá? Entonces vemos la tuberosidad mayor, vemos el supraespinoso que llega y se inserta, la superficie humeral y el rodete o el borde superior del labro, el borde de la glenoides. Y vemos la lesión, ¿no es cierto? Hay líquido, el complejo labrum-glenoideo irregular y con lesiones parciales. Esta es una vista muy bonita. Los ortopedistas a veces no nos creen que podemos ver eso, pero hay que saber presetear bien la imagen y buscar la pequeña ventana que hay para llegar ahí. Este es otro caso más llamativo. Entonces estamos igualmente en la cara anterior y superior, pero inmediatamente por delante. Entonces vemos acá ya el supraespinoso también está parcialmente afectado, vemos la glenoides y vemos el complejo bíceps labral
bastante irregular y con lesión. La misma articulación acromioclavicular también es importante, pueden tener procesos degenerativos propios de la edad o de alguna enfermedad de fondo, pueden tener antecedentes traumáticos, entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Entonces, primero, la distancia, ¿cierto? Acá vemos claramente cómo está incrementada la distancia. Nosotros podemos ver un haz de sonido que pasa a través, pero no como esto. Entonces, acá hay una subluxación, entonces cuando yo veo un incremento de distancia, lo primero que tengo que ver es si los ligamentos están completos o no. Y yo acá, por ejemplo, no logro ver una integridad en el ligamento superior e inferior. Acá hay una clasificación. Y acá, por ejemplo, ya hay en la misma articulación que estamos, pero miren, más o menos he tratado de esquematizar, ¿no? Este efecto cuando ya la articulación está luxada, entonces tenemos la clavícula desplazada, el acromion desplazado y con el ligamento estirado probablemente roto. Acá vemos versus una articulación del otro lado alineada normalmente. Este es un caso muy interesante. Este es un paciente que viene y miren en el consultorio cómo se presenta. Entonces es un paciente que tuvo, por supuesto, un antecedente traumático. Entonces podemos ver claramente, acá voy a retroceder un poquito, claramente cómo el ligamento está completamente extendido y roto. Y entonces en las maniobras que el mismo paciente hace, vemos la separación entre ambas partes. Una luxación postraumática grado 4. La misma. Seguimos unos casitos más. Este es el famoso ganglión glenoideo. Ganglión glenoideo puede surgir por fisiopatología y cambios generativos de la propia articulación y a veces cuando va degenerando va afectando al supraespinoso y a veces la afección llega al mismo espacio articular, entonces se vuelve más. Acá miren, vemos, es un paciente que tenemos el acromio, el espacio acromio clavicular y un defecto en la porción distal de la clavícula no traumático, entonces esta paciente automáticamente tiene que ir a un descarte de una fractura patológica. Esta imagen no es mía, esta es una imagen antigua del profesor Taco Hersman, entonces ahí tenemos el famoso signo, pues, ¿no? O el famoso geyser, ¿no es cierto? La articulación se nos llena completamente de líquido por fenómenos de fisiopatología. Este sí es un caso nuestro, entonces los cambios degenerativos, el exceso de líquido y las afecciones intraarticulares salen y rellenan completamente y se nos forma esto. Este es otro caso que sí es nuestro, miren, entonces podemos llegar a ver así, acá un geyser pero tabicado, irregular, bastante llamativo. En la capsulitis adhesiva es una charla. Yo personalmente casi no la hago, pero hay que ver que esto es un diagnóstico básicamente clínico, ¿no es cierto? La capsulitis adhesiva puede tener o no puede tener necesariamente una, un significado en imágenes, pero el ultrasonido nos sirve para ver que no hay nada más, ¿no? Entonces hay dificultad, como les dije, para los movimientos. Signos indirectos de capsulitis adhesiva, pues engrosamiento, ¿no? del ligamento coracohumeral y glenohumeral al nivel del intervalo rotador. Entonces uno ve una dona gruesa y la limitación del movimiento, ¿no es cierto? A veces también cuando vemos un supraespinoso que no está debajo del acromio, entonces nos indica un desplazamiento también, ¿no? La irregularidad también de la superficie acromioclavicular también puede ser y de la superficie glenohumeral también pueden ser signos indirectos, pero básicamente acá el signo, el signo característico es que tenemos, como he tratado de esquematizar acá y lo hicimos hace un rato, bueno, la cabeza, la porción intraarticular del bíceps y el engrosamiento de los ligamentos coracohumeral y glenohumeral superior. Luego nos vamos yendo ya para la cara posterior, entonces vemos ya patología a nivel de las fosas. Siempre que tenemos líquido o una formación quística, tenemos que encontrar alguna patología en el resto del hombro. O sea, esto no es una patología, encontrar un quiste, un ganglión glenoideo o una colisión en una de las fosas supra o infraespinosa nos obliga a que encontremos algo. ¿Qué cosa puede ser? Puede ser una lesión labral o una rotura del manguito rotador, lo más común. Entonces, para seguir, miren, esto es una colección grande.
pero ya no está, fíjense, en la cara posterior, sino esta es una colección grande que va desde la cara posterior y se proyecta hacia adelante, que yo ya no diría, esto ya no es esto es un seroma tremendo, grandísimo. Entonces, esta es una paciente que era una paciente oncológica por cáncer de mama, con procesos y tratamientos largos de radioterapia y quimioterapia, y entonces estos son cambios degenerativos de la bursa y se formó este compartimento ya que es un seroma propio. Esta es la cara anterior, perdón, esta es la fosa supraespinosa, entonces la cara anterior y la cara posterior. Los traumas siempre nos van a causar una limitación funcional. Acá otros ejemplos de fractura. Estar seguros. Estas fracturas, bueno, con una resonancia se ven, pero como no salen y no son positivas a nivel de rayos X, muchas veces el paciente regresa para su casa sin un diagnóstico definitivo. Las lesiones crónicas y las lesiones degenerativas también nos pueden crear distintas presentaciones. Por ejemplo, entonces acá tenemos una vista de la cara anterior, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que es el músculo pectoral, el deltoides encima, la cabeza larga, el bíceps con mucho líquido. Acá ha habido un trauma, pero no reciente, es un trauma crónico. Vemos una lesión muscular y una calcificación intramuscular, una miositis calcificante en la cara anterior. Esto, por supuesto, es una lesión postraumática y con mucha patología, con mucha limitación. Acá tenemos la otra vista, aunque podemos ver claramente los cambios degenerativos en el paquete muscular. Más, más calcificación de la masa más comunes en el hombro son lesiones de tipo calcificado, pero también tenemos a veces los cambios degenerativos e hipertrofias sinoviales. Y acá tenemos una masa que se ve claramente que afecta la, la cara anterolateral, una masa de tejido blando grandes y que está erosionando el hueso. Entonces, claramente yo creo que el rayo X nos orienta hacia el tipo de patología, ¿no? En este caso, sospecha alta de malignidad. Luego, hay una patología que también es muy interesante, que son los síndromes de inestabilidad o disquinesia. Son pacientes que, por ejemplo, justamente su hombro y sobre todo la escápula no trabaja bien. Entonces presenta movimientos anormales. Miren, es una paciente que no ha tenido ningún trauma, pero miren cómo logra desplazar y prácticamente subluxar. Esto es la cara anterior, vemos, ¿no? El supraespinoso, y en la cara posterior miren cómo va y desplaza y sale la cabeza humeral hacia la cara posterior, y entonces acá vemos clínicamente el fenómeno. Paciente que no tiene trauma, toda la vida fue así desde pequeña, pero acá lo importante que hay que ver es que no haya una lesión. Estas son las dos caras, ¿no? El otro hombro, la presentación es solamente el derecho, pero este fenómeno lo presentaba en ambos. Esta es una paciente que también llegó con algo parecido, pero mucho más acentuado. Yo cuando llegué, la verdad no lo sabía, no lo supe interpretar. Entonces, consultando con un amigo que estamos y hemos estudiado un poco esto, que es el profesor Víctor Naula de Ecuador, entonces me dice que esta es una presentación severa justamente de una disquinesia escapulotorácica. El paciente no presenta dolor, ¿eh? Pero ella toda la vida presentó ese movimiento anómalo y obviamente quiere saber. Acá lo importante es decirle o tratar de averiguar para el paciente, para el médico tratante, si que tenemos daño ligamentario o no. Con él justamente, por el profesor Zamora y un grupo de amigos y estudiosos, se realizó justamente y se presentó este trabajo, ¿no? Del conflicto escápula-trapecio, que es parte de las disquinesias escapulotorácicas. Acá el doctor Víctor me cedió estas vistas, entonces estas disquinesias hay muchas formas de evaluarla, hay que hacer maniobras clínicas, pero lo característico, uno de los puntos característicos es que como el hombro está en mala posición, bueno, acá la escápula está, digamos, oblicua, y como está oblicua, crea un conflicto con la espina superior y medial que crea y está rozando siempre al trapecio. Y entonces ese conflicto causa mucho dolor. Entonces uno de los tipos de disquinesias.
Lesiones del labrum posterior también, generalmente traumáticas o por sobreuso o por sobrecarga. Entonces acá vemos la porción posterior del hombro. Entonces acá ya esto, entonces, y el uso o la lesión repetitiva, por supuesto, nos puede crear un impacto, ¿no es cierto? Y la famosa lesión de Hill-Sachs. Hay algunos doctores y algunas escuelas que dicen que la primera herramienta para detectar lesión de Hill-Sachs debería ser la ecografía, y yo creo que no les falta razón porque miren con qué claridad se ve, ¿no es cierto? Y no solamente, sino que puede ser dinámico. Y acá miren cómo va el conflicto. Ven acá la erosión. Vamos a repetir el video. La erosión grande y el conflicto con el borde posterior de la glenoides. Seguimos las lesiones del labrum posterior y a veces la lesión es más grande. Y en este caso ya no solamente la lesión labral, sino vemos todo el infraespinoso, rotura completa y retracción completa, ¿no es cierto? Acá simplemente estamos haciendo un barrido para ver, esto es una vista en la cara posterior, se esboza la glenoides y el infraespinoso retraído. Acá vemos igualmente una vista en la cara posterior oblicua siguiendo el eje del infraespinoso, y no es un hallazgo raro son los gangliones glenoideos. Esta es una de las patologías que mejor beneficio tienen con los tratamientos ecoguiados, porque uno hace el drenaje de la lesión quística. Bueno, yo personalmente le hago unas fenestraciones, se coloca un poquito de antiinflamatorio y se le alivia mucho el dolor, y también esperamos que normalmente un quiste labral va a estar relacionado con, se nos esboza acá, con lesión, perdón, un quiste glenoideo va a estar con una lesión labral. Más lesiones, el conflicto, ¿no es cierto? La cabeza humeral, el infraespinoso, la glenoides. Vamos a ver, no corrió este video, vamos a hacer lo que corra. Y ahí vemos una lesión característica del compartimiento posterior. Muy bien. Vamos al siguiente video, y acá también tenemos entonces una vista posterior y miren el conflicto, que es mucho más severo, y vemos cómo llega a afectar. Más lesiones del labrum posterior, muy fáciles de evaluar. Hay que hacer simplemente las maniobras de abducción o de Haber, y vemos entonces claramente cómo varía la lesión. Acá en este caso simplemente para comparar el lado afectado con el lado no afectado. Acá tenemos entonces otra lesión amplia, pero ya miren que va por toda la fosa, ¿no es cierto? Entonces una paciente también vemos acá con antecedentes de tratamiento oncológico, y entonces tenemos una lesión serosa amplia, muchas veces complicación o secuela de los tratamientos a los que son sometidas estas pacientes. Tremenda lesión. Más labrunas posteriores, varias imágenes para que fijemos la idea. Acá no solamente hay lesión, sino también vemos una subluxación, y por supuesto vemos claramente y se ve mejor graficado con la resonancia. Todas imágenes del mismo paciente. Muy bien, colegas. He tratado de compartir imágenes características de lo más frecuente que podemos encontrar, que se nos fijen en la memoria, para que cuando se nos cruce o cuando la busquemos sean de fácil reconocimiento. Esto es parte de la patología que se puede ver en el hombro, pero aún queda, por supuesto, mucho más. Me gustaría saber alguna comentario, pregunta. Quedamos con la sala, quedo presto para lo que estimen pertinente. Muy agradecidos, doctor Quirós, por su valiosa presentación, por su fantástica disertación y sobre todo lo didáctico de todas las imágenes, los clips de video. Y por eso es que nosotros sabíamos que esta noche, esta charla iba a ser muy nutrida académicamente. Muchas gracias de nuevo, doctor Iván Quirós. Muchas gracias. Y vamos a ver si hay preguntas en el chat. Pueden hacerlas llegar en el chat a los que están interesados en resolver alguna inquietud. ¿Ok? Mientras los colegas van animándose,
El hombro es uno de los estudios de ultrasonido musculoesquelético que más demanda el dinamismo. O sea, a veces obtener, por ejemplo, esas correctas aperturas de la lesión o desplazamiento de esto, entonces hay que hacer unas pequeñas maniobras, repetirlas, angular un poquito, ir para adelante, para atrás. Justo estoy viendo que se nos está uniendo el doctor Víctor Naula. Bueno, bienvenido también. Entonces, eso demanda. Importante ser paciente, repetitivo y hacer las prácticas del dinamismo. No debe ser un examen, bueno, en general el músculo esquelético no es estático, pero en hombro es uno de los lugares donde más necesitamos la dinámica. Perfecto. Tengo aquí un par de comentarios. Excelente presentación. Felicidades por su presentación. Gracias. Y Ojalá no haya por acá, aburrido. la primera pregunta, ¿qué tanto se recomienda la elastografía para la valoración de lesiones del manguito? Pero la elastografía es una técnica y una herramienta de la ecografía que es muy útil. Es muy útil, por ejemplo, en el caso específico del manguito rotador, si es que nos interesa evaluar la tendinopatía inflamatoria, porque ya para lesiones, si ya el tendón está roto, entonces podemos hacerla, pero no nos va a aportar nada más. Pero, por ejemplo, en un paciente que tiene dolor crónico, una tendinosis crónica, no tiene lesión, entonces sí nos puede indicar qué tan inflamado, por ejemplo, si es que esa lesión o si ese tendón tiene cambios fibrosos o no, o solamente está en una etapa o una fase solamente edematosa, porque eso sí puede variar un poquito el tratamiento y sobre todo la fisioterapia. Muchas Entonces, para gracias. eso es muy útil, no para lesiones, para roturas, sino para procesos inflamatorios. Doctor, ¿cuál es el diámetro promedio de la medida de la articulación acromioclavicular por ecografía? ¿Es igual en hombre o en mujer? Esa es una excelente pregunta que ojalá de repente el doctor o la colega que ha hecho hace el estudio. No hay, yo no he encontrado una literatura que discrimine, que, que discrimine entre hombres y mujeres en la apertura. Yo me imagino que se refiere a la distancia articular, ¿no es cierto? Pero lo que en promedio debemos considerar hasta 4 milímetros lo normal. Sobre 4 milímetros ya debería empezar a llamarnos la atención. Pero la forma, digamos, directa, más práctica es cuando yo pongo el transductor sobre la articulación, lo normal es que deba haber que el haz de sonido llega al supraespinoso. Si el haz de sonido no llega como una línea, sino como algo abierto, o sea, ese espacio está incrementado. Y al revés, si yo me pongo en el eje, digamos, sería en el eje de la clavícula, y no pasa y no logro ver que pase el sonido, el haz de sonido, entonces es una reducción del espacio. Entonces ya estamos hablando ya de cambios degenerativos o artrósicos. Muy bien. Gracias, doctor. Tengo por acá otra pregunta. ¿Cómo puedo identificar por ecografía la transición entre el supraespinoso y el infraespinoso en relación a la huella de inserción? Así es. Lo más fácil y lo más práctico es para los que están iniciando justamente fijarse en la superficie de inserción. No sé si de repente podemos compartir un poquito la pantalla también para ver si regresamos un poco a, Claro, a la- a las láminas iniciales. Esa es una pregunta importante y yo creo que sí es de mucha utilidad para los colegas. Los haces del supraespinoso y el infraespinoso no tienen la misma orientación y uno los puede llegar a discriminar con cuidado. Entonces uno puede llegar a decir, ah, mira, esto es supraespinoso y esto es infraespinoso. Pero la forma más práctica al inicio es basarnos en la superficie. Entonces la tuberosidad mayor tiene un cabalgamiento, la grada de inserción. Entonces, mientras yo vea esta grada de inserción, tranquilamente puedo hablar que hay supraespinoso, ¿no es cierto? Y ya cuando yo perdí esta grada y estoy solamente en fase convexa de la cabeza humeral, entonces yo puedo decir, estoy ya en infraespinoso. Ahora, esto tiene valor para ubicar la lesión, ¿no? Porque, digamos, si es un paciente sano, la verdad es intrascendente decir dónde acaba y dónde empieza.
Acá es cuando yo tengo duda, esta lesión supra o infra, entonces primero me fijo en la cabeza. Perdón, sí, en la tuberosidad mayor y en la superficie densa. Si veo todavía el pie y la superficie propia del supraespinoso, entonces lo clasifico como supraespinoso. Si estoy solamente en el área convexa, entonces es del infraespinoso. Acá, bueno, acá vemos, ¿no? La superficie recta y la grada que tiene el footprint del supraespinoso. Eso yo creo que es lo más práctico. Perfecto. Preguntan si podría volver a repetir las maniobras para evaluar el posterior. Ah, el labrum posterior. Sí, me imagino. Sí, por supuesto que sí. Vamos a las últimas láminas. Yo creo que, bueno, más o menos uno está. Ahí, puesto, pero, digamos, ¿no? Vamos a usar esta imagen. El paciente está, bueno, algunos examinan al paciente frente a frente, pero la cosa es que el paciente tiene que estar con el brazo flexionado y de ser posible cogiéndose el otro. Y entonces yo me coloco y busco acá, en la parte más superior, busco visualizar el borde posterior de la cabeza humeral, como ya lo estamos viendo acá, porque acá no hay referencia anatómica. Entonces me coloqué en la zona que ustedes dicen y entonces ubico la cabeza humeral, voy haciendo barridos lentamente y veo entonces el borde de la glenoides. En ese momento yo le digo a la paciente, lentamente, por favor, regresa al estado normal. Y ahí entonces voy repitiendo. A veces es necesario con el brazo no arriba, sino el brazo a nivel del abdomen. Entonces repetimos la misma maniobra, el brazo cruzado adelante y vamos retrocediéndolo a su posición. Y entonces así como vamos viendo y se nos pinta mejor el labrum posterior. Ojalá que haya sido lo suficientemente claro. Fantástico, doctor Iván. De ahí lo que tengo son abundantes felicitaciones, saludos de varios de Un los saludo para participantes, todos. algunos de los profesores que ya también son reconocidos a nivel latinoamericano. Le envían saludos, le envían felicitaciones por la fantástica presentación. Doctor Augusto Mm, Filomeno, doctora Dora Leticia Pérez, doctora Gladys Peralta, Claudia Barrera, Javier Colindres, doctor Zamora también, Iván Gracias. Garcés. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, más bien, a todos los que se han dado un tiempo para acompañarnos y la invitación de ustedes, ¿no? Que le agradezco mucho. Perfecto. Doctor Iván, muchas gracias por este tiempo. Agradecemos también el apoyo que ha brindado no solo en esta ocasión, sino en otras actividades académicas a la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido. Agradecemos el poder donar su tiempo y su conocimiento a estas noches científicas. Eso nos llena de mucha satisfacción y por supuesto esperamos que no sea solamente de manera virtual, sino que ya pueda ser presencial, poder compartir y poder contar también con sus conocimientos, con su amistad y por supuesto poder charlar por acá en Guatemala. Siempre las puertas abiertas y el corazón de Azogo están abiertas para usted, doctor Iván. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras que son y sentimientos que son recíprocos y ya saben, para mí, de parte mía, tienen un servidor. Muchas gracias. Voy a dejar un momento el tiempo al doctor Néstor, que tiene unos avisos y unas palabras de cierre. Voy a dejar, voy Ahí a voy dejar a de volver comentar. a compartir en el link